El ciclo vicioso. ¿Cómo acabó quebrantando la obstinación de este vendedor sureño y lo puso en camino de fundar A. En Filadelfia. El 8 de enero de 1938, ese fue mi día, el lugar, Washington, D.C. Ese último viaje en carrusel empezó el día antes de Navidad, y en esos 14 días, yo había logrado mucho. Primero mi nueva esposa me abandonó llevando consigo las maletas y los muebles. Luego el dueño de mi apartamento me echó del apartamento vacío y para colmo perdí otro empleo. Después de pasar un par de días en varios hoteles de $1 al día y una noche en la cárcel, acabé en el portal de la casa de mi madre, temblando violentamente, con una barba de 3 días y, como costumbre, sin dinero. Muchas cosas parecidas me habían sucedido varias veces en el pasado, pero en esta ocasión, pasaron todas a la misma vez. Allí me encontraba a la edad de 39 años, un desastre total. Nada había salido bien. Mi madre aceptó alojarme solo a condición de estar encerrado bajo llave en un pequeño almacén, después de haberle dado a ella mis zapatos y mi ropa. Ya habíamos jugado este juego. Jaque me encontró así, en paños menores, tumbado en un catre, temblando, empapado de un sudor frío, con el corazón latiéndome con fuerza y con hormigueo por todo el cuerpo. De alguna manera, siempre me las arreglaba para evitar los delirium tremens. Tengo graves dudas de que hubiera llegado a pedir ayuda si no hubiera sido por Fitz, un viejo compañero de la escuela, quien convenció a Jackie de que me visitara. Si hubiera llegado 2 o 3 días más tarde, creo que lo habría echado a la calle, pero apareció cuando yo estaba abierto a cualquier cosa. Jackie se presentó alrededor de las 7 de la tarde y hablamos hasta las 3 de la mañana. No me acuerdo mucho de lo que dijo, pero me di cuenta de que tenía enfrente de mí a alguien exactamente como yo. Él había pasado tiempo en los mismos manicomios y las cárceles, había conocido la misma pérdida de trabajos, las frustraciones, el mismo aburrimiento y la misma soledad. Tal vez hubiera conocido todo esto mejor y con mayor frecuencia que yo. No obstante, estaba feliz, relajado, seguro de sí mismo y riéndose. Aquella noche, por primera vez en mi vida, admití, sin rodeos, lo solo que me sentía. Jackie me habló acerca de un grupo de personas en Nueva York, al que pertenecía mi viejo amigo Fitz, que tenían el mismo problema que yo y que, trabajando juntos para ayudarse unos a otros, ya no bebían y se sentían felices como él mismo. Dijo algo acerca de Dios o algún poder superior, pero yo le hice poco caso, todo eso no me interesaba nada. Del resto de la conversación, poco se me quedó en la memoria, pero sé que dormí el resto de aquella noche y antes nunca había podido pasar una noche entera durmiendo. Esa fue mi introducción a esta comunidad, comprensiva, a la que un año más tarde se pondría el nombre de Alcohólicos Anónimos. Todos los que somos miembros de AA conocemos la tremenda alegría que hay en nuestra sobriedad, pero también hay tragedias. La historia de mi padrino, Jackie, era una de estas. Atrajo a muchos de nuestros pioneros, pero él mismo no logró mantenerse sobrio y murió de alcoholismo. La lección que aprendí por su muerte queda grabada en mi memoria. No obstante, muchas veces me pregunto qué hubiera pasado si otra persona hubiera venido a hacerme aquella primera visita. Así que siempre digo que mientras tenga presente ese día 8 de enero me mantendré sobrio. La pregunta perenne en AA es: ¿qué fue primero, la neurosis o el alcoholismo? Me gusta creer que yo era una persona bastante normal antes de que el alcohol se apoderara de mí. Pasé los primeros años de mi vida en Baltimore, donde mi padre era médico y comerciante en cereales. Mi familia era de posición acomodada y aunque mis padres bebían, a veces demasiado, no eran alcohólicos. Mi padre era una persona muy bien integrada y a pesar de que mi madre era algo nerviosa y un poco egoísta y exigente, nuestra vida familiar era bastante armoniosa. Éramos 4 hijos, 2 de mis hermanos se convirtieron en alcohólicos y uno murió de alcoholismo, pero mi hermana nunca se ha tomado un trago en su vida. Asistí a las escuelas públicas hasta la edad de 13 años, sin tener que repetir ningún curso y con calificaciones medias. No he dado muestras de ningún talento especial, ni he tenido ambiciones frustrantes. A los 13 años, me enviaron a un prestigioso internado protestante en Virginia, donde estudié 4 años y me gradué sin honores especiales. Era miembro del equipo de tenis y de atletismo. Me llevaba bien con los muchachos y tenía un amplio círculo de amistades, pero ningún amigo íntimo.
Nunca añoré mi hogar, y siempre era bastante autosuficiente. No obstante, en este lugar, di mi primer paso hacia el alcoholismo al empezar a sentir una tremenda aversión por todas las iglesias y religiones establecidas. En esta escuela había lecturas de la Biblia, antes de las comidas, y los domingos se celebraban 4 servicios, y me puse tan rebelde que juraba que nunca me uniría o asistiría a ninguna iglesia, excepto en bodas y funerales. A los 17 años, me matriculé en la universidad, para contentar a mi padre, que quería que estudiara medicina como él. Allí me tomé mi primer trago, y lo recuerdo todavía, porque cada primer trago que tomé después de este tenía exactamente el mismo efecto, podía sentirlo o pasar por todas partes de mi cuerpo, hasta los dedos de los pies. Pero cada trago después del primero parecía tener menos efecto y después de 3 o 4 todos eran como agua. Nunca fui un borracho gracioso. Cuanto más bebía más silencioso estaba, y cuanto más borracho estaba, más luchaba por mantenerme sobrio. Así que está claro que nunca me divertí bebiendo. Siempre parecía el más sobrio del grupo y de pronto era el más borracho. Incluso aquella primera noche tuve una laguna mental, lo que me lleva a creer que era alcohólico desde el primer trago. Mi primer año de universidad apenas aprobé mis cursos. Me especialicé en póker y en beber. No quise unirme a ninguna fraternidad estudiantil, ya que quería ir por la libre y aquel primer año me limitaba a borracheras de un día 1 o 2 veces a la semana. El segundo año solo bebía los fines de semana, pero casi me expulsaron por fracasar en mis estudios. En la primavera de 1917, para evitar que me echaran de la universidad, me volví patriótico y me alisté en el ejército. Soy uno de los que salieron del ejército con un rango inferior al que tenía al entrar. Había asistido el verano anterior al campamento de entrenamiento para oficiales y por ello entré con el rango de sargento, pero salí con el rango de soldado raso, y uno tiene que ser una persona bastante rara para hacer eso. En los 2 años siguientes fregué más sartenes BPL más papas que ningún otro recluta. En el ejército me convertí en alcohólico periódico. Los periodos ocurrían cuando podía crearme la oportunidad. No obstante, me las arreglé para evitar el calabozo. Mi última borrachera en el ejército duró desde el 5 hasta el 11 de noviembre de 1918. El día 5 nos enteramos por la radio de que al día siguiente se iba a firmar el armisticio, una noticia prematura, así que me tomé un par de coñacs para celebrar. Luego me subí a un camión y me fui sin permiso. Recuperé el conocimiento en Bar-le-Duc, a muchas millas de la base. Era el 11 de noviembre y las campanas estaban repicando y las sirenas estaban sonando por ser el día real del armisticio. Allí estaba yo, sin afeitar, con las ropas rasgadas y sucias, sin ningún recuerdo de haber deambulado por toda Francia, y no obstante, era un héroe para los franceses. De regreso a la base, me lo perdonaron todo por ser el fin de la guerra, pero a la luz de lo que he aprendido desde entonces, sé que era un alcohólico empedernido a la edad de 19 años. Terminada la guerra y de regreso, en Baltimore con mi familia, me dediqué a varios trabajos, durante los 3 años siguientes, y luego conseguí un puesto como agente de ventas, uno de los 10 primeros empleados de una nueva compañía nacional de finanzas. ¿Qué oportunidad perdí? Esta compañía ahora tiene un volumen de ventas anual de más de $3.000 millones. 3 años más tarde, a la edad de 25 años, abrí su sucursal en Filadelfia y estaba ganando más dinero de lo que he ganado desde entonces. Yo era sin duda el niño mimado, pero pasados 2 años, me pusieron en la lista negra por borracho e irresponsable. No se tarda mucho en llegar al fondo. Mi siguiente empleo fue en promoción de ventas para una compañía petrolera de Mississippi, en la que tuve un rápido ascenso y recibí muchas palmaditas en la espalda. Luego, en un corto periodo de tiempo, destrocé 2 automóviles de la compañía y ¡zas! ¿Me despidieron? Por extraño que parezca, el pez gordo que me despidió fue uno de los primeros hombres con quien me tropecé cuando me uní más tarde al grupo de A de Nueva York. Él también tuvo que pasar por grandes penalidades y llevaba 2 años sin beber cuando lo volví a ver. Después de perder el trabajo con la compañía petrolera, volví a Baltimore a vivir con mi madre, ya que mi primera esposa me había dicho adiós para siempre. Luego tuve un trabajo en ventas con una compañía nacional de fabricación de neumáticos. Reestructuré la política de ventas en la ciudad y, 18 meses más tarde, cuando tenía 30 años, me ofrecieron la gerencia de la sucursal. Como parte de este ascenso,
Me enviaron a su convención nacional en Atlantic City para contarles a los ejecutivos cómo lo había hecho. En aquella época me limitaba a beber los fines de semana, pero ya hacía un mes que no me había tomado nada. Llegado a mi habitación del hotel vi un anuncio debajo de un vaso que había en el escritorio que decía esta. Absolutamente prohibido beber en esta convención, firmado por el presidente de la compañía. Eso fue el colmo. ¿Quién? Yo. El personaje importante. El único. Vendedor invitado a hablar en la convención. El hombre que el lunes iba a asumir el mando de una de las sucursales más grandes. Les iba a enseñar quién manda aquí. Nadie de esa compañía me volvió a ver. 10 días más tarde telegrafié mi dimisión. Mientras las cosas presentaran dificultades y el trabajo fuera exigente, yo siempre podía arreglármelas para controlar la situación, pero en cuanto captaba el truco, lograba dominar el asunto y el jefe me daba una palmadita en la espalda. Estaba perdido. Los trabajos rutinarios me resultaban aburridos, por otro lado, aceptaba los más complicados que podía encontrar y trabajaba día y noche, hasta tenerlo bajo control. Luego se convertía en algo tedioso, y yo perdía todo el interés en hacerlo. Nunca me preocupaba por los trabajos de seguimiento e invariablemente me premiaba a mí mismo por mis esfuerzos con aquel primer trago. Después del trabajo con la compañía de neumáticos, llegó la década de los 30, la depresión y la cuesta abajo. En los 8 años, antes de que me encontrara, tuve más de 40 trabajos de vendedor y viajante, uno tras otro, y siempre la misma rutina. Trabajaba como un loco durante 3 o 4 semanas sin tomarme un solo trago. Ahorraba dinero, pagaba algunas facturas y luego me premiaba a mí mismo con alcohol. Entonces volvía de nuevo a la ruina. Me escondía en hoteles baratos por todo el país, pasaba alguna que otra noche en la cárcel, aquí o allá, y siempre tenía ese horrible sentimiento. ¿Qué más da? No hay nada que merezca la pena. Cada vez que sufría una laguna mental, y eso me pasaba cada vez que bebía, me sobrevenía aquel temor que me atormentaba. ¿Qué habré hecho esta vez? En una ocasión lo supe. Muchos alcohólicos saben que pueden ir con la botella a un cine barato y beber. Dormir, despertarse y volver a beber en la oscuridad. Fui a uno de esos cines una mañana con mi botella, y al salir por la tarde, de camino a casa compré un periódico. Imagínense mi sorpresa al leer en la primera página que aquel día, alrededor del mediodía, me habían sacado del cine inconsciente y me habían llevado en ambulancia al hospital. Me habían hecho un lavado de estómago y luego me dejaron. Evidentemente volví enseguida al cine con una botella. Me quedé allí varias horas y luego me fui a casa sin acordarme de lo que había pasado. Es imposible describir el estado mental del alcohólico enfermo. No me sentía resentido con nadie en particular, el mundo entero estaba equivocado. Mis ideas iban dando vueltas. ¿De qué se trata todo esto? La gente tiene sus guerras, se matan unos a otros, luchan ferozmente por conseguir el éxito y ¿qué sacan de esto? No he tenido yo éxito. No he logrado cosas extraordinarias en el mundo de los negocios. ¿Qué saco yo de todo eso? Todo anda mal y no me importa nada. Durante los últimos años de mi carrera de bebedor, rezaba durante cada borrachera, para no despertarme nunca. 3 meses antes de conocer Jackie, hice mi segundo pobre intento de suicidarme. Esa fue la historia que me llevó a estar dispuesto a escuchar aquel 8 de enero. Después de pasar 2 semanas sin beber, pegado a Jackie, me di cuenta de que me había convertido en padrino de mi padrino, porque de pronto él se emborrachó. Me asombró enterarme de que él solo llevaba un mes sin beber cuando me pasó el mensaje. Pero hice una llamada de socorro al grupo de Nueva York, quienes aún no había conocido, y me sugirieron que fuéramos los dos. Fuimos al día siguiente y qué experiencia fue. Tuve una auténtica oportunidad de verme a mí mismo desde el punto de vista del no bebedor. Fuimos a la casa de Hank, el hombre que me había despedido 11 años antes en Mississippi, y allí conocí a Bill, nuestro fundador. Bill llevaba 3 años sobrio y Hank, 2. Los consideraba en aquel entonces un par de chiflados porque no solo iban a salvar a todos los borrachos del mundo, sino también a toda la gente normal. Ese primer fin de semana hablaban únicamente de Dios y cómo iban a arreglar la vida de Jackie y la mía. En aquellos días solíamos hacer los inventarios de nuestros compañeros rigurosa y frecuentemente. A pesar de todo esto, me gustaban estos nuevos amigos, porque eran como yo. Todos habían sido personajes periódicos que habían metido la pata repetidamente en los momentos más inoportunos, y sabían,
como yo, dividir un fósforo de cartón en 3 fósforos separados. Es muy útil saber hacerlo en lugares donde se prohíben los fósforos. Ellos también habían ido en tren a un pueblo lejano, solo para despertarse en otro a cientos de millas de distancia, en la dirección opuesta sin saber nunca cómo llegaron allí. Parecía que teníamos en común los mismos viejos hábitos. Durante ese primer fin de semana, decidí quedarme en Nueva York y aceptar todo lo que me ofrecían con excepción de todo eso de Dios. Yo sabía que ellos tenían que enderezar sus ideas y sus costumbres, pero yo estaba bien, solamente bebía demasiado. Con unos dólares, para empezar, y un pequeño empuje, pronto volvería a triunfar. Llevaba 3 semanas sin beber, ya había limado las asperezas, y por mí mismo había conseguido que mi padrino lograra su sobriedad. Bill y Ant acababan de tomar posesión de una pequeña fábrica de cera para automóviles y me ofrecieron un trabajo, $10 a la semana, y pensión completa en la casa de Ant. Estábamos a punto de llevar a la quiebra a DuPont. En aquel entonces, el grupo de Nueva York estaba compuesto de unos 12 hombres que trabajábamos de acuerdo al principio de sálvese. Quien pueda, no teníamos ninguna fórmula, ni siquiera un nombre. Seguíamos durante un tiempo las ideas de un hombre, hasta decidir que estaba equivocado y luego cambiábamos de método siguiendo el ejemplo de otro. No obstante, lográbamos mantenernos sobrios mientras permanecíamos unidos y seguíamos hablando. Había una reunión cada semana en la casa de Bill en Brooklyn, y todos nos íbamos turnando para jactarnos de haber transformado nuestras vidas de la noche a la mañana y de la cantidad de borrachos que habíamos salvado y enderezado, y, por último pero no por ello menos importante, para alardear del hecho de que Dios nos había tocado personalmente a cada uno de nosotros. ¡Qué cuadrilla de idealistas confundidos! Sin embargo, todos abrigábamos un solo propósito sincero en lo más profundo de nuestros corazones, el de no beber. Durante los primeros meses, en nuestra reunión semanal yo era un peligro patente para la serenidad, porque aprovechaba toda oportunidad para arremeter contra ese aspecto espiritual, según lo llamábamos, o cualquier otra cosa que tuviera el más leve olor a teología. Más tarde descubrí que los ancianos habían estado celebrando muchas reuniones rezando para encontrar una solución que les permitiera echarme a la calle y al mismo tiempo, seguir siendo tolerantes y espirituales. No parecía que sus súplicas hubieran tenido una respuesta porque allí estaba yo sobrio y vendiendo cantidad de cera para automóviles, de lo que ellos estaban realizando un beneficio del 1000%. Así que seguí avanzando feliz e independiente por mi propio camino, hasta junio, cuando me fui de viaje para vender cera de automóviles por Nueva Inglaterra. Al final de una buena semana de ventas, 2 clientes me invitaron a almorzar el sábado. Pedimos bocadillos y un hombre dijo y 3 cervezas. No puse ninguna objeción. Terminadas estas, otro hombre dijo 3 cervezas y no puse objeción. Luego me tocó a mí pedir 3 cervezas, pero esta vez fue diferente. Había hecho una inversión de capital de 30 centavos, lo cual, con un sueldo de $10 a la semana, representaba una cantidad importante. Por ello me bebí las 3 cervezas, una tras otra, y les dije a mis clientes: nos veremos, muchachos, y me fui a la tienda, a la vuelta de la esquina, para comprarme una botella, y no los volví a ver nunca más. Me había olvidado completamente de ese día, 8 de enero, cuando encontré la comunidad, y pasé los 4 días siguientes vagando medio borracho por Nueva Inglaterra. Es decir, no podía emborracharme ni desembriagarme. Intenté ponerme en contacto con los muchachos de Nueva York, pero me devolvieron los telegramas y cuando por fin logré contactar con Ant por teléfono, me despidió inmediatamente. En esa coyuntura me puse por primera vez a mirarme sinceramente a mí mismo. Me sentía más solo que nunca, porque incluso mis compañeros, gente como yo, se habían alejado de mí. Esta vez me dolió de verdad más que cualquier resaca que hubiera tenido. Se desvaneció mi brillante agnosticismo, porque vi por primera vez que los que realmente tenían fe, o por lo menos estaban intentando seriamente encontrar un poder superior a ellos mismos, estaban más serenos y contentos de lo que yo había estado nunca, y parecían conocer un grado de felicidad que yo no había conocido nunca. Unos pocos días más tarde, después de vender lo que me quedaba de cera para cubrir los gastos, llegué a Nueva York arrastrándome y con la lección bien aprendida. Cuando mis compañeros vieron la transformación de mi actitud, me volvieron a aceptar, pero por mi propio bien, tuvieron que ser duros conmigo. Si no lo hubieran hecho así, no creo que me hubiera quedado.
Nuevamente me veía enfrentado al desafío de un trabajo difícil, pero esta vez estaba decidido a seguir adelante. Durante mucho tiempo el único poder superior que yo podía reconocer era el poder del grupo, pero esto era mucho más de lo que yo había podido hacer antes, y era por lo menos un comienzo. También era un fin, porque desde el 16 de junio de 1938 no he tenido que andar solo nunca. En ese entonces, se estaba redactando nuestro libro grande y todo estaba volviéndose más sencillo. Teníamos una fórmula bien definida y todos estábamos de acuerdo en que este método era el término medio para todos los alcohólicos que deseaban la sobriedad. Esta fórmula no ha cambiado nada a lo largo de los años. No creo que los muchachos estuvieran perfectamente convencidos de la autenticidad de mi cambio de personalidad, porque no quisieron publicar mi historia en el libro, así que mi única colaboración en sus trabajos literarios fue mi firme creencia, por ser todavía un rebelde teológico, de que se debería matizar la palabra Dios añadiendo la frase según nosotros lo concebimos, porque a mí no me era posible aceptarla espiritualidad de otra manera. Después de publicar el libro, todos nos encontrábamos muy atareados intentando salvar a todo el mundo, pero de hecho yo me mantenía al margen de AA. Aunque asistía a las reuniones y estaba de acuerdo con todo lo que se hacía allí, nunca acepté un puesto de liderazgo activo hasta febrero de 1940. En esas fechas conseguí un buen puesto de trabajo en Filadelfia y pronto me di cuenta de que si quería seguir manteniéndome sobrio, tendría que tener algunos alcohólicos alrededor mío. Y así me encontré en un nuevo grupo. Cuando me puse a decirles a los muchachos como lo hacíamos en Nueva York, y a hablarles detalladamente sobre el aspecto espiritual del programa, descubrí que no me iban a creer a no ser que predicara con el ejemplo. Y luego me di cuenta de que mientras iba aceptando la transformación espiritual o de personalidad, me iba sintiendo cada vez más sereno. Al decirles a los principiantes cómo podrían cambiar sus vidas y sus actitudes, me veía a mí mismo cambiando un poco. Yo había sido demasiado autosuficiente para hacer un inventario moral, pero descubrí que al indicarle al recién llegado sus malas actitudes y acciones, estaba efectivamente haciendo mi propio inventario moral, y si esperaba que él fuera a cambiar, yo tendría que hacer algo para efectuar un cambio en mí mismo. Este proceso de cambiar ha sido para mí largo y lento, pero durante estos últimos años los dividendos han sido tremendos. En el mes de junio de 1945, acompañado de otro miembro, fui a hacer mi primera y única visita de paso 12 a una mujer alcohólica, y pasado un año me casé con ella. Se ha mantenido sobria ininterrumpidamente desde entonces, y esto ha sido muy bueno para mí. Podemos ser partícipes en las risas y las lágrimas de nuestros muchos amigos, y, lo más importante, podemos compartir nuestra manera de vida de AA. Y se nos ofrece cada día una oportunidad de ayudar a otras personas. Para concluir, solo puedo decir que sea cual sea el desarrollo o la comprensión que yo haya conocido y experimentado, no tengo ningún deseo de graduarme. Muy rara vez he faltado a las reuniones del grupo de AA de mi barrio y, como promedio, asisto a 2 reuniones a la semana por lo menos. He servido solamente en un comité durante los últimos 9 años, porque creo que tuve mis oportunidades de hacerlo durante mis primeros años y ahora les corresponde a los recién llegados cubrir estos puestos. Ellos son mucho más despabilados y progresistas que éramos nosotros, los fundadores, y el futuro de nuestra comunidad está en sus manos. Ahora vivimos en el oeste del país y nos consideramos afortunados de poder contar con la comunidad de nuestra área, buena, sencilla y amigable. Y nuestro único deseo es seguir participando en AA y contribuyendo. Nuestro lema predilecto es, tómalo con calma. Y sigo creyendo que mientras tenga presente aquel día 8 de enero en Washington, con la gracia de Dios, según lo concibo yo, me mantendré felizmente sobrio.